de la Feria del Libro de este año. Y estamos muy felices de que puedan acompañarnos en esta semana, que es la Semana del Libro. Y me encantaría presentar a, yo creo que no necesita mucha presentación tampoco, a Carlos Font, que ustedes ya lo conocen, es escritor, animador literario, parte del Ministerio de Cultura, que también queremos agradecer el día de hoy que colaboró con nosotros para este evento virtual. Y bueno, sin más preámbulo, Carlos, tienes la palabra. Sí, hola, muchas gracias a la Cámara Panameña del Libro, a ti, Marixa, por esta actividad. Bueno, celebrar el libro para nosotros es muy importante y sobre todo celebrarlo con historias, porque de eso están llenos los libros, no solamente de información y de todo tipo de diálogos, sino también de historias, de cuentos. Y eso es lo que nosotros hacemos, buscar cuentos, historias en los libros. Bueno, yo tengo muchos cuentos, pero la mayoría de ellos, para ser sinceros, son cuentos de la literatura. Son muchos cuentos que pues he leído en distintos tipos de libros. Entonces, lo que queríamos hacer, Marisa, era compartir con la gente alguna de esas historias que me he encontrado en los libros. Hay un cuento, para empezar quisiera decirles que voy a tratar de hacer el ejercicio de contar algunos cuentos de los distintos repertorios que yo tengo. Yo tengo varios montajes. Tengo un montaje para niños que se llama Cuentos para Vivir Mejor, que es el que titula la presentación de hoy. También hay una función que es un poco extraña, casi no la he hecho mucho en Panamá, la he hecho un poco más en el extranjero, porque Panamá pues es más difícil el montaje por los tabú que nosotros tenemos, y es una función de cuentos donde solamente se habla de la muerte. Es un montaje con cuentos con el tema de la muerte. Así que me ha ido muy bien en el extranjero contándolos, porque pues no hay tantos tabú como en los países que he ido como los que hay acá, pero acá también la he hecho algunas veces, la hemos hecho, se llama Cuentos, esto se llama Cuando la muerte tiene la palabra. Entonces de allí voy a contar algo, los más suavecitos porque hay niños en la sala, y estos cuentos no, tampoco son, es que el tema es la muerte solamente, no es que sean escalofriantes, son más inquietantes que otra cosa. Entonces, también voy a contar cuentos de una función que tengo con mi amigo Dagoberto Chun, que hicimos un montaje juntos de cuentos chinos, solamente son puros cuentos chinos. Como dice la gente, hay puro cuento chino, ¿no? Y también de una función que tengo para jóvenes y adultos, que se llama El hombre que no sabía contar historias. Allí, pues de todas esas les voy a contar un poquito, porque solamente una de esas funciones, por ejemplo, la de los niños, Cuentos para Ir Mejor, me dura casi 45, como casi la hora, de 45 a 50 minutos. Así que imagínense, si cuento todos los cuentos, aquí nos vamos a quedar hasta que oscurezca. Nos quedamos aquí. Sí. No, de hecho, imagínense que para la pandemia yo estuve contando cuentos allá en el Panamá Solidario, en Atlapa, donde está la gente haciendo las bolsas de comida, y yo iba 3 veces a la semana a contarles cuentos a la gente, para animarlos un poco, porque es un trabajo muy difícil el que hacen allí en Atlapa, haciendo las bolsas y todas esas cosas del Panamá Solidario. Y yo contaba a veces hasta 3 cuentos cada día que vi, nunca repetí uno. Solamente, sí, miento, sí, pues que soy cuentero, ¿no? Sí, repetí uno 2 veces, pero así fui por varios meses contando cuentos. Es que hay muchos cuentos. Entonces, también pedirles y ofrecerles disculpas a las personas que están desde lo virtual escuchándolo, porque lo más bonito de un narrador oral es tener un escenario, tener nuestras ropas, nuestros atuendos, que nosotros, por ejemplo, yo hasta descalzo cuento, yo no me pongo zapatos, usamos nuestras camisas, nuestros instrumentos musicales,
y pues caminamos de aquí para allá y nos movemos en los cuentos que hay que caminar, otros son sentados, pero sea como sea, estar contándolos con gente allí mirándonos es muy distinto hacerlo de manera virtual. Yo casi ya no estoy aceptando esa clase de propuestas. Acepté la de la cámara porque pues son los amigos de la cámara para el libro y también porque pues eh, tengo un respeto mucho por el trabajo que hace la cámara panameña y no les iba a decir que no. Después, cuando vine a la feria del libro, me dicen no a mí. Así que yo, con mucho gusto les voy a contar este cuento, pero sí les ofrezco disculpas porque no es lo mismo. Yo por lo menos no me siento tan atrapado en el universo de la narración cuando estoy contando así. Mirándome aquí mismo en la pantalla es muy difícil. La primera historia me la encontré en un libro que se llama El Círculo de los Mentirosos, que es un libro que tiene muchas historias de narración oral, cogidas de por aquí y por allá. Y dice así: cuenta una historia que un día un hombre era un artista, llegó a un pueblo y lo primero que hizo fue pedir un enorme pedazo de roca y se puso a trabajar. Todos los que llegaban le pedían mirar y él los dejaba. El hombre con un cincel comenzó a trabajar y golpeaba la piedra, pero ellos miraban y no le tomaban importancia y seguían su camino. Seguían pasando gente y lo miraban y no pasaba nada. Todo el mundo simplemente no le tomaba importancia al escultor. Pero un niño que pasaba todos los días, se le quedaba mirando y observando detenidamente cómo el hombre trabajaba, cómo iba golpeando la piedra y cómo le iba dando forma. Entonces, el niño se acercó un poco más cuando ya estaba terminando el trabajo el artista, y cuando terminó, logró sacar la enorme figura de un caballo. Entonces el niño se le acercó al hombre y le preguntó: Señor, ¿cómo sabía usted que había un caballo allí adentro? Y ahora les quiero contar una historia de Roberto Aliaga, que es un escritor que escribe para jóvenes. Es un escritor muy bueno. Esta historia se llama El Príncipe de los Enredos. Voy a contar dos cuentos, uno tras otro, de la función esta que les dije que se llama Cuando la muerte tiene la palabra. El Príncipe de los Enredos es un cuento que lo tengo en esta función últimamente, pero también forma parte del hombre que no sabía contar historias. Así que allí hay una combinación. Pero primero voy a contar El Príncipe de los Enredos, luego voy a contar otro que es un poco más fuerte. No son cuentos con final feliz. Yo no estoy muy seguro que los cuentos con final feliz sean los mejores, por lo menos no para ser realmente feliz. Pero estas historias pues me gustan mucho y también tienen sus atributos. Y después voy a contar un cuento para quitar ese sabor de pronto amargo o esa incertidumbre que va a dejar, que van a dejar estos dos cuentos. El cuervo. El cuervo apareció a gran altura tras una nube. El campo. El campo se derramaba como una balsa. Solamente había campo y cielo y un árbol solo en el centro. El cuervo. El cuervo se dirigió directamente hacia el árbol, sin decir una sola palabra. Se sacudió el abrigo y los zapatos mirando a su alrededor, y haciendo una reverencia, abrió el pico y dijo: Buenas tardes, señor Tronco. ¿Es usted quien manda aquí? ¿Mandar? ¿Sobre qué?
Aquí todo tiene vida. El cuervo sonrió sin ganas. Se entretuvo jugando con unas bellotas y añadió: o se manda o se obedece, querido árbol, no hay más. Entonces miró su reloj de bolsillo. Se le hacía tarde y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. Al día siguiente el cuervo regresó al lugar, pero esta vez no fue a hablar con el tronco. Solamente se paró en una de sus ramas y le habló a las hojas. Queridas hojas, dígame si yo les puedo ayudar en algo. Hojas dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo y fue una, la más pequeñita, la que se atrevió a preguntarle al cuervo por esa pena que sentía. El cuervo aclaró la voz. Tal vez esté equivocado. Quizás, no lo sé. Pero tengo la impresión de que son ustedes, las hojas, las que tienen que cuidar a este árbol. Son ustedes las que tienen que servir de paraguas. También son parasol. El cuervo se quedó mirando un rato y añadió: en cambio, allá abajo. Ahora entiendo por qué hay una fiesta. Las raíces siempre disfrutando de las cosas maravillosas que hay en la tierra, buscando comida, pasándola bien. El tronco, ese, no hace nada. Dígame si acaso eso no es motivo para sentir pena. Entonces miró su reloj de bolsillo. Se le hacía tarde y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. Las hojas quedaron cuchicheando entre ellas. Algunas palidecieron. Al día siguiente, el cuervo regresó al lugar. Pero esta vez no fue a hablar con el tronco, ni siquiera con las ramas. Solamente se tiró en el suelo y lo abrazó con su abrigo de plumas, hundió el pico en la tierra y le habló a las raíces, pequeñas raíces. Dígame si yo les puedo servir en algo. Siento mucha lástima por ustedes. Las raíces dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo y fue una, la más próxima al cuervo, la que se atrevió a preguntarle por esa lástima que sentía. El cuervo aclaró la voz. Tal vez esté equivocado. Quizás, no lo sé. Pero tengo la sospecha de que son ustedes, las raíces, las que tienen que sostener y proteger a este árbol. Son ustedes las que tienen que trabajar duro en este sótano de la oscuridad, buscando entre el lodo y el fango alimento. En cambio, allá arriba, ahora entiendo por qué hay una fiesta. El tronco, ese, no hace nada. Entonces miró su reloj de bolsillo. Se le hacía tarde y añadió: dígame si acaso eso no es motivo para sentir lástima. Y se fue por donde había venido. Al día siguiente, el cuervo regresó, pero esta vez no fue a hablar con las hojas, ni siquiera con las raíces, tampoco con el tronco. Solamente se sentó en una roca y esperó. Las hojas empezaron a caer todas.
El cuervo se llevó las manos a la cabeza y gritó, ¿pero qué están haciendo, hojas? Ustedes no pueden caerse de esa forma. Pero las hojas caían porque ellas también querían conocer las cosas buenas que había allá abajo. Las raíces empezaron a despuntar entre la tierra. El árbol se llevó las manos a la cabeza y gritó, ¿pero qué están haciendo, raíces? Ustedes no pueden salirse de la tierra. Pero las raíces salían de la tierra porque ellas querían también conocer las cosas buenas que había allá arriba, el sol, el viento. El árbol intentó de mil formas explicarles a las hojas y a las raíces que cada una de ellas era importante, que cada una de ellas sabía hacer algo especial y no podía cambiarlo aunque quisiera. Pero las hojas caían, las raíces salían de la tierra. El árbol lloraba. Entonces el cuervo se acercó una vez más al árbol y esta vez dijo, te compadezco, querido árbol, y alzó el vuelo, yéndose por donde había venido. Al día siguiente el cuervo apareció a gran altura tras una nube. Traía una maleta. El campo se derramaba como una balsa. Solamente había campo y cielo y un árbol solo y seco en el centro. El cuervo se acercó al árbol, abrió una puerta en su pecho, metió allí la maleta. Luego se postró en una rama y puso un buzón que decía, príncipe de los enredos, señor de la nada. Había un niño que quería matarse. Se la pasaba queriendo matarse. Un día despertó y salió a buscar a la muerte. Caminó y caminó hasta llegar donde había un enorme baobab y empezó a rogar su muerte. Cae encima de mí, baobab, cae encima de mí, baobab, y mátame ya. Pero un pájaro que estaba en una de las ramas del árbol empezó a cantar y en su canto decía, no le hagas caso, baobab, no le hagas caso, eso es una mentira. Entonces el niño espantó al pájaro y siguió pidiendo su muerte. Cae encima de mí, baobab, cae encima de mí y mátame ya. Pero el pájaro había regresado y empezó a cantar. Y en el canto decía, no lo hagas, baobab, no lo hagas, eso es una mentira. Entonces el niño, irritado, agarró una piedra y mató al pájaro y siguió pidiendo su muerte. Pero de aquel cadáver de pájaro se escuchó una voz que decía, no lo hagas, baobab, no lo hagas, es mentira, es mentira. Entonces el niño encendió en llamas el cuerpo del pájaro y lo convirtió en cenizas y siguió pidiendo su muerte. Pero del fondo de aquellas cenizas se escuchó una voz que decía, no lo hagas, baobab, no lo hagas, eso es mentira. Entonces el niño con mucho cuidado agarró el puñado de cenizas y fue corriendo hasta donde estaba el río y las tiró sin fijarse que
peñisquito de ceniza se había quedado entre la maleza y ese peñisquito de ceniza empezó a gritar: no lo hagas, Baobab, no lo hagas, es mentira. Entonces el niño agarró con mucho cuidado el peñisquito de ceniza y fue hasta donde estaba el río y las tiró. Luego regresó al árbol y empezó a rogar una vez más su muerte. Cae encima de mí, Baobab, cae encima de mí, mátame ya. Esta vez no se escuchó nada. Fue un silencio total. El Baobab inclinó una de sus ramas y destripó la cabeza del niño. Cuentan los que saben la historia que hoy día, cada vez que alguien quiere matarse, lo logra, porque no hay un pájaro allí para impedirlo. Bueno, esos son estos cuentos del espectáculo que se llama Cuando la muerte tiene la palabra. Pues la mayoría no tienen finales muy, que digamos, entusiastas, ¿no? Porque, bueno, es la figura de la muerte y los escogí para crear ese sentimiento de incertidumbre que todo el mundo cuando sale de la función, pues sale a beber agua. Ya persignarse. Ahora, no sé, ¿tú quieres decir algo? Antes, creo que ibas a decir algo, Maritza. No, simplemente que quería remarcar lo importante de la oralidad y cómo va de la mano con la literatura. Es decir, me parece que con la oralidad le da ese movimiento a las letras. O sea, podemos ver un libro estático, podemos ver letras ahí para leer, pero la oralidad le da ese movimiento y esas sensaciones más cercanas. Así es. Así es. Bueno, yo quiero mandarle un saludo en especial. Hay muchos amigos viendo la función, amigos míos, pero también están mis niños, yo digo mis niños, del Círculo Infantil de Narración Oral Héctor Collado, que es una agrupación de niños cuentacuentos que tenemos, donde pues nosotros lo que hacemos es buscar historias y contarlas, y ellos pues ya tienen bastante tiempo de estar contando cuentos, ya el grupo tiene varios años, y han ido incluso a representar a Panamá al extranjero, ahora de forma virtual, pero también han participado en otras actividades acá, y les mando un saludo muy afectuoso a ellos, porque casi siempre en los talleres, pues yo les enseño a ellos a contar cuentos, pero no me ven contando cuentos, solamente cuando están los talleres de los iniciados. Ya después, cuando yo tengo el grupo ya de los niños, pues que ya están en el grupo, pues casi nunca cuento cuentos, y eso no es justo. Ahora me están viendo a mí y dicen, ahí está el capitán, para ver que sí cuento cuentos, ¿no? Bien, entonces ahora para quitar esa incertidumbre que dejan estos relatos, voy a contarles eh, un cuento que me gusta mucho de Gianni Rodari, que es un cuento literario también tomado del libro, que se llama Bric Bruc Brac. Y con esto espero que pues quitarles un poco esa incertidumbre que dejaron estos dos que pasaron. Dos niños estaban jugando en un tranquilo patio a inventarse un lenguaje especial para así poder jugar entre ellos sin que más nadie los entendiera. Brif, bruf, dijo el primero. Braf, bruf, contestó el otro, y rompieron a reír a carcajadas. Del otro lado del patio, en un balcón, había un buen viejecito leyendo el periódico, y en la ventana del frente, una viejita ni mala ni buena. Qué tontos son esos niños, jugando así para que nadie los pueda entender. A mí no me lo parecen, dijo el viejito. No irá a decirme usted que ha entendido una palabra de lo que han dicho. Pues sí, en realidad lo entendí todo. El primero ha dicho, qué bonito día hace hoy. Y el segundo ha contestado, mañana
será más bonito todavía. La viejita hizo una mueca como de amargura, como para decir algo, pero no pudo porque los niños se habían puesto a jugar otra vez. Marasquí, barabasquí, pipirimosquí, dijo el primero. Brif, bruf, contestó el otro, y una vez más rompieron a reír a carcajadas. No irá a decirme ahora que usted también entendió eso. Pues sí, también lo entendí todo. El primero ha dicho, qué bueno es estar en el mundo. Y el segundo ha contestado, el mundo es bellísimo. La viejita inclinó un poquito su oreja hacia el balcón del viejito y preguntó, oiga, ¿y acaso el mundo es bonito de verdad? Brif, bruf, braf, le contestó el viejito. Ahí está. Espero que se esté oyendo bien, porque yo no sé, esta computadora a veces me traiciona, que es una de las desventajas de lo virtual. Ese Oye, cuento se perfecto. lo dedico a mi amiga Deidi, que está allí, que es también una viejecita muy bonita, que habla en el idioma de los niños. Y esta historia que viene también para quitar el sabor amargo. Tú me dices, Marisa, cuando ya se nos acabó el tiempo, porque si no me voy. No, ya hice la selección calculando más o menos el tiempo. Todavía hay tiempo, Carlos, no te preocupes. Cuenta una historia y todos saben que el personaje de esta historia es muy pícara, pues todos saben que la araña Nancy es la típica, para decirlo en buen panameño, la típica juega vivo. La araña Nancy viene siendo algo así como el tío conejo panameño. Es como quien dice ese personaje que siempre está buscando provecho a las cosas. Es ese que siempre está dando consejos a los demás, pero para sacarle alguna ventaja. Esa es la araña Nancy. Todo el mundo conoce a la araña Nancy. Cuenta esta historia que un día la araña estaba en su casa y llegó al pueblo la tortuga. Pero la tortuga estaba muy cansada, pues venía de un largo viaje. Y como ustedes saben, las tortugas son muy lentas. La tortuga entró al pueblo, iba tan cansada y con mucha hambre. Cuando la araña la vio desde su casa, le comenzó a llamar. ¡Hey, tortuga! Vení, vení acá, ven que te invito a mi casa. La tortuga, muy contenta, entró a la casa. Ven, que te tengo la comida. Mira qué suerte tienes. Acabo de preparar la comida y es muy sabrosa. Prepárate porque vas a disfrutar un festín. Y cuando la tortuga escuchó eso, se puso muy contenta, pues en realidad tenía mucha hambre. Y cuando se acercó a la mesa, vio un montón de comida, incluso un postre que era una gelatina así de grande. Pero en el momento en que iba a probar bocado, la araña le dijo, hey, hey, espera un momento, tortuga, porque en este país tenemos una tradición cultural y es muy importante respetarla. Y es que cuando vamos a comer, tenemos que tener los pies limpios. Y mira, tus pies están muy sucios. Era cierto, en realidad los, los pies de la tortuga estaban muy sucios. Pues como ya ustedes saben, las tortugas no usan. Tienes que ir a lavarte allá atrás donde está el río. En realidad, no era, quien dice, detrás del patio del río, pero para una tortuga eso estaba bien lejos. Y la tortuga caminó y caminó, demoró varios días para llegar al río. Se lavó un pie, se lavó otro pie y regresó. Cuando llegó a la casa de la araña, ya la araña iba por la mitad de la comida y con la boca llena,
pues la araña era un poco maleducada, le dijo, apúrate que la comida está muy sabrosa. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Mírate los pies, tortuga. Y la tortuga bajó la mirada y tenía los pies sucios. Ya ustedes saben cómo se le ponen los pies a uno cuando uno se termina de lavar los pies en el río. Sales a la orilla y es por gusto, se vuelven y se ensucian. Y la tortuga tenía los pies todavía ahora más sucios. Y le dijo, tienes que ir al río, volver y lavarte los pies. No faltes el respeto, no faltes el respeto. Y entonces la tortuga salió y una vez más caminó y caminó y caminó y demoró varios días, quizás un poco más de días. Y se lavó un pie, se lavó otro pie. Y entonces cuando regresó a la casa de la araña, y ya la araña iba a comerse el postre. Cuando la araña la vio, le dijo, entra, entra, apúrate que ese postre está bien sabroso, aunque sea para que pruebes el postre. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Pero mira tus pies, tortuga, están sucios. Una vez más, la tortuga se había ensuciado los pies. Incluso esta vez había pisado una popó. Pero, ¿qué estás haciendo? Anda a lavarte los pies rápidamente. Y la tortuga regresó al río. Esta vez demoró varias semanas en llegar al río y se lavó los pies. Y en el momento en que iba a salir del agua, pensó, si vuelvo a salir del río así solamente, se me van a ensuciar los pies. Por lo tanto, voy a pensar, porque la cabeza se hizo para pensar. Y a la tortuga se le ocurrió subirse a un árbol que estaba en la orilla del río y se fue brincando de árbol en árbol, de árbol en árbol. Por eso nosotros, los que contamos cuentos, cuando vemos a una ardilla, decimos, ahí va una tortuga. Eso no es ardilla, eso es tortuga. Fíjense bien cuando están por allí en un parque y ven una ardilla, para que vean que no son ardillas, son tortugas. Entonces, la tortuga logró caer en el portal sin ni siquiera pisar la tierra y sus pies estaban limpios. Se acercó a la puerta y entró con sus pies limpios, pero ya la araña había terminado toda la comida. ¿Pero qué está pasando, tortuga? ¿Por qué eres tan lenta? Déjame decirte que la comida estaba muy sabrosa, te la perdiste, qué lástima. Entonces, la tortuga, que estaba muy cansada y tenía mucha hambre, solamente dijo, está bien, araña, no te preocupes. Has sido una buena anfitriona. No me resta más que darte las gracias y decirte que si algún día vas a mi pueblo y pasas por mi casa, pues yo te invitaré a comer también. Y la tortuga se fue con hambre y cansada. Al día siguiente la araña salió al pueblo y empezó a gritar y a mofarse, a decir que había tratado muy bien a un huésped. Y todos los vecinos se le quedaban mirando, pero fue uno el que se atrevió a hacerle una pregunta a la araña. Oye, araña, ¿y acaso la tortuga no te dijo nada? Ah, no, sí, pues claro, me invitó a comer a su casa algún día. Entonces vas a tener que ir, porque una invitación es digna de otra. Entonces, la araña pensó en todas las cosas buenas que podía tener la tortuga para ella y se fue a su encuentro. Llegó a la casa donde estaba la tortuga, que en realidad era un poco el mismo río donde ella se había lavado los pies. Allí tenía una roca y estaba tomando el sol. Cuando vio a la araña, empezó a llamarla. ¡Hey, araña, vení acá, te invito a comer a mi casa! La araña, muy contenta, se acercó al río. La tortuga se tiró y se hundió en el agua. Y la araña también trató de hundirse, pero para su sorpresa, no podía. Quedó flotando. Y por más que intentaba hundirse, no podía. Cuando metía la cabeza en el agua, podía ver en el fondo a la
tortuga comiendo. Esa era una mesa llena de comida, incluso un postre que consistía en un enorme flan. Y la araña trataba, pero no podía. La tortuga subió a la superficie y le dijo, pero ¿qué está pasando, araña? Apúrate, mira que se está acabando la comida, apúrate. Y se hundió y siguió comiendo y comiendo, comiendo, mientras la araña trataba de sumergirse y no podía. Entonces la tortuga, con los cachetes llenos de comida, porque también era un poquito maleducada, salió y gritó, pero apúrate, apúrate, mira que se está acabando la comida, ya estoy llegando al postre. Y comenzó a comer y a comer y a comer. Y en ese momento la araña pensó, si sigo haciendo lo mismo, nunca podré comer nada. Así que me tocará pensar, porque la cabeza se hizo para pensar. Y se le ocurrió una idea a la araña. Salió del río y se metió una roca en el pantalón y otra roca en el otro bolsillo del pantalón y se tiró en el río, y esta vez se hundió y fue derechito a la silla que la estaba esperando. Y en el momento en que iba a meterle diente a la comida, la araña, la tortuga dijo, ¡Hey, hey, hey! Espera un momento, que araña, en este país también tenemos una tradición cultural, y es que todo el mundo, cuando va a comer, come desnudo, y tú traes pantalones. La araña miró y era verdad, tenía pantalones. Tienes que ir y desnudarte allá atrás. Si quieres, ve detrás de aquí de esas algas y te puedes cambiar. La araña fue y se quitó los pantalones, y aquellas dos rocas que se había echado en los bolsillos cayeron con los pantalones, y en ese preciso momento la araña una vez más quedó flotando en la orilla de la superficie del río. Y por eso, solamente por eso, nosotros, los que contamos historias, solemos decir que una invitación es digna de otra. ¿Cómo van? Bueno, ahora les voy a contar un cuento que es del repertorio. Se me olvidó mencionarse el repertorio que tengo, es un montaje de cuentos árabes. Todos los cuentos son de origen árabe. Entonces, en la tradición árabe, todo lo que es el norte de África, incluso pues hay rastros de este personaje que llegan a tener versiones judías, también polacas. Este personaje es Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin también viene siendo como la araña Nancy. Mullah Nasruddin también se la pasa dando consejos que él mismo nunca toma. Siempre está también tratando de sacar provecho a las cosas, y no hay forma de engañar a Mullah Nasruddin. Tiene muchas historias Mullah Nasruddin. Y este personaje, este cuento que voy a contarle, si mal no recuerdo, es una versión de, creo que es, sí, del norte de África. Este cuento que se llama Cómo hacer que llueva, y espero que pues de hoy en adelante ustedes sepan cómo hacer que llueva cuando quieren que llueva, aunque ahorita creo que no necesitamos hacerlo, está lloviendo solamente. Estaba Mullah Nasruddin un día sentado en su hamaca, cuando una delegación de vecinos llegó y le dijo, Mullah Nasruddin, ayúdanos, esta sequía nos está matando. Todo está seco, no hay agua en ninguna parte y tenemos mucha sed. Ayúdanos, por favor. Tú que lo sabes todo, tú que siempre tienes una respuesta y un consejo. Dinos qué hacer para que llueva. ¿Acaso sabes cómo hacer llover? Y Mullah Nasruddin, sin levantarse, contestó con toda la tranquilidad del mundo, pues sí, en realidad yo sé hacer llover. Pues apúrate y dinos cómo hacer que llueva.
si quieren que llueva, hagan todo lo que yo les voy a decir. Todo, absolutamente todo. Ah, pero con gusto, Mullah Narain, con tal de que hagas que llueva, haremos lo que tú quieras. Muy bien. Entonces, lo que necesito en este preciso momento es que me consigan un cántaro de agua. Pero ¿cómo te vamos a conseguir un cántaro de agua? Te acabamos de decir que estamos en sequía, que queremos agua. ¿De dónde vamos a sacar agua? Pues no lo sé, dijo Mullah Nasreddin. Pero si ustedes quieren que llueva, tienen que hacer todo lo que yo les estoy diciendo. Y ahora mismo necesito un cántaro de agua. Entonces todos corrieron a las casas y comenzaron a buscar los poquitos de agua que había por cualquier parte y a duras penas, entre todos, llenaron un cántaro de agua y se lo entregaron a Mullah Nasreddin. Y él, con toda la tranquilidad del mundo, como si nada estuviera pasando, empezó a quitarse las ropas y empezó haciendo Mullah Nasreddin, era el último cántaro de agua que había, ahora qué vamos a hacer. Pero Mullah Nasreddin empezó a lavar su ropa y dijo, si ustedes quieren que llueva, tienen que hacer todo lo que yo les estoy pidiendo. Ahora necesito que me busquen otro cántaro de agua. Pero, ¿habráse visto? ¿Acaso Mullah Nasreddin se volvió loco? ¿Acaso perdiste la cabeza? No, pero si ustedes quieren que llueva, tienen que hacer lo que yo les estoy pidiendo. Y ahora mismo necesito otro cántaro de agua. Entonces, esta vez, todo el pueblo regresó a sus casas, le quitaron el agua a los ancianos, le quitaron el agua a los niños, fueron a los pozos y exprimieron el barro hasta que lograron juntar otro cántaro de agua y se lo llevaron a Mullah Nasreddin. Y esta vez, bajo el asombro de todos, Mullah Nasreddin empezó a aclarar su ropa, lo que en buen panameño significa enjuagar. Y todos empezaron a gritar, pero Mullah Nasreddin, te vamos a matar. Algunos pensaron en matar a Mullah Nasreddin. Otros pensaron en matarse a sí mismo en ese momento. Pero Mullah Nasreddin con toda la calma dijo, cálmense, tranquilos y hagan todo lo que yo les estoy diciendo. ¿Acaso no quieren que llueva? Ahora necesito que me ayuden a torcer la ropa. Y todos empezaron a llorar y las gotas de agua sucia caían en el polvo y se las traban con sus lágrimas. Y Mullah Nasreddin sacudió su ropa, fue hasta el tendedero y empezó a colgarla. Y en el preciso momento en que empezó a colgar su ropa, la nube negra de la tormenta se postró sobre el pueblo y cayó tremendo, pero tremendo aguacero. Eso no era aguacero, eso era un palo de agua. Y Mullah Nasreddin solamente dijo, ¿vieron? ¿Ya ven? Eso es lo que pasa cada vez que yo tiendo la ropa. Ay, ese es Mullah Nasreddin. Bueno, ese era de los cuentos estos árabes que son casi todos así muy graciosos porque pues el personaje principal es este Mullah Nasreddin. Hay otros que no son tan graciosos, pero son así de reflexivos. Ahora les voy a contar, oye, ¿se está escuchando bien, Marisa? Porque acá me sale un mensaje que dice que mis recursos son deficientes. Siempre me mandan haciendo bullying. Se está escuchando perfecto. Solo un momento en que se cortó, pero fueron como 5 segundos, así que no te preocupes. Bien. Se está escuchando. Bueno, yo te digo. Voy a contar ahora un cuento de origen chino. Lo que sucede con los cuentos chinos es que muchos de estos cuentos, de este repertorio, son cuentos a veces como para
reflexionar, para ponerles mucho cuidado. Son cuentos que son para... hay que ponerles un poco de atención para poder pues, entenderlos. Y esta historia es la historia... son dos cuentos cortos. Cuenta una historia china que un campesino que era muy pobre trabajó duro hasta lograr una buena cosecha. Entonces iba a ir al pueblo a venderla, pero su esposa, que también era muy pobre, pero tan pobre que nunca se había peinado en toda su vida, le pidió que por favor fuera a una tienda y le comprara una peinilla porque ella quería peinarse. Entonces el esposo le dijo, con gusto, esposa, te compraré una peinilla, pues tuvimos una buena cosecha. El hombre fue al pueblo, vendió la cosecha y cuando tuvo el dinero en mano, primero fue, antes de comprar en la tienda algo para su esposa, fue y comenzó a tomarse un par de tragos. Bebió, bebió y bebió hasta que se emborrachó. Luego, al salir, recordó que su esposa le había pedido algo, pero no lograba recordar qué era. Entró a una tienda y como no recordaba qué era, le compró un espejo y se lo llevó a su esposa. Cuando la esposa tomó el espejo, un espejo donde ella jamás había mirado nunca, y vio su reflejo, empezó a llorar, pero empezó a llorar a cántaros. Y la suegra que estaba cerca le dijo, mujer, ¿pero por qué lloras tanto? ¿Qué te ha pasado? Y ella le contestó, es que mi esposo ha traído otra mujer a la casa. ¿Otra mujer? ¿Pero dónde está? Allí, dijo señalando el espejo. Entonces la suegra tomó el espejo y se miró también el espejo y dijo, ¡ah! No seas tonta, esa mujer es bien fea. Y la otra historia china cuenta la historia de dos monjes que habían hecho una gran promesa entre ellos como grandes amigos. Prometieron nunca, jamás en su vida tocar a una mujer. Estos dos valientes jóvenes crecieron y se hicieron muy fuertes, tenían muchas habilidades en las artes marciales y también en las ciencias del Zen. Un día se fueron a explorar el mundo, iban caminando por allí, llegaron donde había un río, el río estaba crecido y la corriente era muy fuerte. De pronto, en ese preciso momento, vieron que una mujer de una extraordinaria belleza salía del bosque. Los hombres se le quedaron mirando. La mujer venía llorando y les contó que su padre estaba del otro lado del río en su casa, muy enfermo, y que ella no tenía forma de cruzar ese río tan fuerte y no sabía qué hacer. Uno de los monjes lo que hizo fue correr prácticamente por el agua con una habilidad increíble y cruzó el río. El otro agarró a la mujer en sus brazos y empezó también a cruzar el río. A duras penas logró cruzarla con ella en sus brazos, pero llegó a la orilla, la colocó en el suelo, ella le dio las gracias y se fue. Entonces, al anochecer, cuando los dos estaban solos allí, estaban junto al fuego, cuando estaban allí en sus pensamientos, en sus meditaciones, el otro, el que había cruzado el río primero, no aguantó las ganas y gritó, pero ¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a hacerlo? ¿Cómo faltaste a tu promesa? ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste a tocarla? Dime. El otro
solamente contestó, ¿y tú? Aún no puedes sacarla de la mente, ¿verdad? Te cuento chino. Gracias, Carlos. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que Ahora ellos aquí están disfrutando. sí, voy a solamente cerrar con un cuento del repertorio para niños, que es Cuentos para Vivir Mejor. Fíjense que el repertorio para niños se llama Cuentos para Vivir Mejor y solamente contó un cuento que es el de la araña Nancy. Y voy a terminar con este cuento que es el cuento bandera de mi repertorio, es el cuento que cuento siempre a chicos y grandes, de Laura Levetach, que es un cuento del hombrecito verde, así se llama, el hombrecito verde. Es muy corto. Era un universo verde, con galaxias verdes, estrellas verdes, cometas verdes, planetas verdes. En realidad era un universo verde y en el universo verde estaba el planeta verde, en el planeta verde estaba la ciudad verde, en la ciudad verde el pueblo verde, en el pueblo verde la casita verde, y la casita verde tenía un techo verde, chimenea verde, paredes verdes, y adentro vivía el hombrecito verde. Y aunque yo sé que no los puedo escuchar acá, todo el mundo me ayuda a contar esta historia diciendo verde, porque aquello todo era verde. El hombrecito era verde, tenía un sombrero verde, tenía pantalones verdes, camisa verde, zapatos verdes, hasta los calzoncillos eran verdes. El hombrecito verde siempre estaba todo ocupado haciendo cosas verdes de aquí para allá. Y un día pues, se puso a comer. Por eso en la casita verde había una cocina verde, con estufa verde, paila verde, cucharas verde, todo verde. Agarró y se puso a hacer su comida verde, que era la sopa favorita, la sopa verde. Agarró una olla verde, le echó agua verde, un pollo verde, un ñame verde, recao verde. Aquello fue un sancocho panameño verde. Y el hombrecito verde agarró la mesa, le puso un mantel verde, un plato verde y comenzó, y aquella sopa desapareció. Y cuando ya el hombrecito estaba bien lleno, bien contento, bien rellenito, el hombrecito verde hacía una cosa que le gustaba mucho y era su aseo personal. Por eso en la casita verde había un baño verde con toallas verde, champú verde, jabón verde, la pasta de diente verde. Agarró la pasta de diente, la puso en el cepillo verde y comenzó y aquellos dientes quedaron brillantemente verdes. Y cuando el hombrecito verde se sentía aseado, limpio, antes de dormir, hacía algo que lo mataba de la alegría. Eso sí lo fulminaba de felicidad. Era leerse un cuento. Por eso en la casita verde había un librero verde con cuentos verdes, historias verdes. Agarró su cuento favorito, a que no adivinan, era Caperucita Verde. Y allí estaba leyendo su cuento verde con lobo verde, abuelita verde, leñador verde, cuando de pronto sonaron 3 golpes verdes a la puerta a esa hora verde. Verde, verde, verde. Y el hombrecito verde caminó con asombro verde por la hora verde, en el momento verde, abrió la puerta verde y allí estaba, nada más y nada menos que, a que no adivinan, Caperucita Roja. Y Caperucita Roja se le quedó mirando al hombrecito verde con asombro rojo. Y el hombrecito verde con asombro verde a la Caperucita Roja. ¿Y saben qué dijo la niña? Aquella niña dijo, señor, perdón, me equivoqué de cuento otra vez. Bueno, muchas gracias. Y con este cuento creo que podemos decir que pues cumplimos, contamos un cuentito de cada función. Discúlpeme por los cuentos tan tenebrosos como el del niño que quería matarse. Ese cuento es de origen africano, de la oralidad africana. El príncipe de los enredos es un cuento de Roberto Aliaga. El escultor es un cuento cuyas raíces parecen que es un cuento de origen francés, también de la oralidad. Bric Bruc Brav fue de Gianni Rodari. La tortuga y la araña es de la tradición oral, también es un cuento creo que es de Camerún. Eh, ¿Cómo hacer que llueva? Es un cuento de origen árabe, también de la tradición oral.
Los dos hombres y una mujer, y el otro cuento, el de la mujer en el espejo, son cuentos de la oralidad, pero cuentos chinos, cuentos de la oralidad china. Y el hombrecito verde fue de Laura Lebetach, que es una escritora argentina, y el cuento original se llama El hombrecito verde, y es así de cortito. Yo soy el que le ha metido cosas. Bueno, no sé, hablamos o no sé. Muchas gracias, Carlos. No sé si los niños han escrito un montón de cosas en el chat, lo disfruto un montón. Decían que era un cuento verde, se ríen, dice que todo lo que contaste da risa, que realmente no hubo nada tenebroso. No sé si los niños que nos están escuchando tienen alguna pregunta, comentario, demás, que nos escriban. Los niños hoy día ya nada les da miedo, pero fíjense que Nada. siempre dicen eso, pero una vez me pasó esta función cuando la hice en Chiriquí, una vez, creo que fue en la feria de David, la feria de David. Entonces era un lugar bien cerrado y yo conté allí los cuentos y cuando terminé de contar, un adulto se me acercó y me dijo, porque había entrado con una niña. Al comienzo se les dijo que no podían entrar niños porque eran cuentos muy fuertes. La niña estaba aterrada. Yo tuve que hablar con la niña y le dije, no, que mira, estos son cuentos. Y le conté casualmente el cuento verde para quitarle el susto, la hice reír, pero yo sí noté cuando estaba contando los cuentos que la niña estaba así como el papá, así como así. Pero ya yo no podía parar, me daba mucha cosa también con la gente. Eso fue una lección que aprendida. Los niños siempre dicen, no, no, no son de miedo. En realidad no es que sean cuentos de miedo, son cuentos inquietantes que dejan una cosa así como una incertidumbre muy fuerte. Y bueno, para niños Claro. chiquitos no son, eso Bueno, no son para niños chiquitos. dice Ana Espino que ¿cuál es tu cuento favorito, Carlos? De los que cuento, ¿será? El Yo creo hombrecito que sí. verde. Y Es- no, de los cuentos que yo cuento, El hombrecito verde, aunque esta historia tiene un cierre que parece más bien un chiste, ya es como un chiste, ¿no? Y hay otro cuento que de mis favoritos, eh, que se llama El hombre que no sabía contar historias. Ese cuento también es uno de mis favoritos. Es un cuento de origen irlandés y me gusta mucho cuando lo cuento. En realidad hay varios, uno la verdad es que le gusta mucho, pero mi favorito es este. Ya dice Lisbeth García que igual, que le encantó el último. Así que Sí. Fabián de Bello dice que de dónde sacaste el cuento del niño. ¿El de cuál niño? ¿El de que quería matarse? Yo creo que sí, porque fue el ¿Será? único donde hay niños, ¿no? Creo que sí. Sí, ese es un cuento de la tradición oral africana. Es un cuento africano. Los cuentos de africanos tienen muchas enseñanzas. Este cuento no tiene un final feliz, el niño al final logra su objetivo, pero también nos dice algo, esa voz del pájaro puede ser nuestra conciencia, puede ser una esperanza, pues cuando dejamos de escucharla, pues no tenemos esperanza. Siempre habrá que escuchar el corazón y quizás el pájaro es eso simbólicamente, es la representación simbólica de la esperanza y de la posibilidad de que la vida triunfe sobre la muerte, pero por ahora este es el cuento. Ese es de origen africano. Ok. Y bueno, dicen que les gustó lo del sancocho verde y el pantalón verde. Así que, bueno, espero niños lo hayan disfrutado, espero sigan interesados por la literatura, que celebren el Día del Libro no solo que fue ayer, sino todos los días y que lean y que estén Sí. gente que promueve la literatura como Carlos. Y si quieres agregar algo más, Carlos. Ahí están preguntando que cómo se llama el cuento del niño. Ese cuento se Ah, llama El sí, niño que quería matarse. El niño que quería matarse. Es un nombre fuerte, pero también lo tomé del libro. Mire, yo colecciono antologías de cuentos. Si ustedes quieren aprenderse cuentos, yo lo que les recomiendo es que compren libros de cuentos. Hay libros
de toda clase, pero yo colecciono mucho antologías de cuentos, o sea, son donde hay muchos cuentos. Yo tengo cuentos de toda clase, de chino, africano, hindú. O sea, yo colecciono antologías. Cuando viajo y que tengo la oportunidad de viajar, compro las antologías de cuentos que hay de esos países. Y así uno va buscando, uno va leyendo mucho, hay que leer bastante y los cuentos por lo regular son los que te atrapan a ti y te dicen, quiero que me cuentes, quiero que me cuentes. Y uno termina pues contándolos. Pero así tengo antología de cuentos rusos, hay de todo, hay bastante, un mueble lleno de ese tipo de libros. Y así es que yo busco cuentos. Quería invitar a los niños que no conozco, que están aquí, que nosotros tenemos el Círculo Infantil de Narración Oral. No sé cómo, bueno, se pueden poner en contacto también a través de las redes. Nosotros tenemos en el Instagram, escriben así, si no, que Círculo Infantil de Narración Oral, o también en el Facebook, nos escriben allí, o van a la Biblioteca Nacional y hablan con Anayansi Barrantes, que es mi segunda, es la otra cuentacuento que me ayuda a hacer el taller, y ella trabaja en la Biblioteca Nacional, en el cuarto piso, en la sala infantil, y con ella pueden también saber de este grupo para que puedan participar. Si les gusta contar historias, son bienvenidos. Aquí es para hablar hasta por los codos en este grupo, eso sí. Preguntan si hay algún grupo para jóvenes. Sí, el Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral. Se llama así, Círculo Infantil y Juvenil. O sea, nosotros admitimos chicos hasta los 17 años allí, ¿ya? Así que yo creo que había dicho Círculo Infantil, pero es Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral. También si me buscan en el Twitter o en mis redes como Carlos Fon, el narrador de historias, yo estoy en el Facebook y en el Instagram y en el Twitter así, el narrador de historias, el narrador de cuentos. Creo que el narrador, en mi Twitter yo soy narrador y en el Facebook tengo un homepage que se llama el narrador de historias. Ahí también pueden preguntar y nada, la forma más fácil es con la Biblioteca Nacional, que es la que nos ayuda mucho en el tema del grupo. Sí, creo que en Instagram también pueden encontrar a Carlos como Yo Soy el Narrador. Ajá. En Instagram. Sí, también mandarle un saludo a Cultivarte. En Cultivarte hay un grupo de niños que están contando cuentos también. Ese es otro grupo que con Anayansi Barrantes también. O sea que hay otra opción, ¿no? Para el que quiera estar. Yo lo que no les recomiendo es que estén en los dos grupos porque se les puede complicar. Creo que los ensayos están haciéndose los mismos días y eso, y puede ser. Pero allí tienen otra opción con la gente de Cultivarte. Eso también lo pueden averiguar con Anayansi Barrantes de la Biblioteca Nacional. Ella está allí en la biblioteca esperándolos para que vayan a buscar cuentos también. El chiste es que se metan en este mundo increíble de la literatura. ¿Sabes qué? Tengo ganas de hacer un grupo más adelante de personas de la tercera edad, abuelos cuentos. Vamos a pensar en ese proyecto. Hace tiempo le tengo muchas ganas. Ahí quiero que usted, Daisy, que nos cuente un cuento. Nada más contarlo. No, y además los abuelitos tienen un montón que contar, así Sí, que... es que los cuentos se lo saben son ellos. Y con ellos es más chévere porque es más relajante, no hay que estar enseñando tanto técnicas, simplemente algunas cosas básicas de narración, pero ellos las historias, ¿quién les va a enseñar? ¿Quién les va a enseñar? Solamente de pronto la parte un poquito técnica, ¿no? Pero ya, pues en México yo conocí un grupo, hay un lugar, hay un foro que se llama Foro de Narración Oral y ellos tienen un grupo de solamente personas de la tercera edad contando cuentos, que se llama, creo que los abuelos cuentan, algo así, no sé, pero es muy bonito. Bueno, hay que estar pendiente entonces a Yo también soy abuelo, miren la barba eso. blanca. Para nada, Carlos. Pero bueno, mil Gracias, gracias. Quiero María. agradecer un montón a Carlos Fong, al Ministerio de Cultura, a la Cámara Panameña del Libro, a todos los presentes. Qué bueno que lo disfrutaron, qué bueno que nos acompañaron. Y nada, sigan con los libros y sigan también a la Cámara y a Carlos y al Ministerio de Cultura, que se vienen cosas muy interesantes.
Chao. Chao, gracias.